Tigres cerró su preparación este viernes en las instalaciones del SET antes de recibir al superlíder del fútbol mexicano el sábado en el Volcán, las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Cuál es el 11 que pudiera presentar Guido Pizarro para este compromiso de sábado? Nahuel Guzmán en el arco, en el fondo 4 defensores, Jesús Garza, Joaquín Pereira, Rómulo Suárez y Jesús Angulo. En medio campo la duda, Juan Bruneta o César Araujo para acompañar seguramente a Fernando Gorriarán. Por las bandas, Marcelo Flores y Osiel Herrera, y después Ángel Correa como media punta para asistir a Rodrigo Aguirre en el eje del ataque. Diego Lainez está descartado por acumulación de tarjetas amarillas, tendrá que cumplir con un partido de suspensión. Además, el tema de Vladimir Loroña está descartado por lesión, por una molestia en su muslo derecho. En el partido ante Seattle Sounders recibió un golpe y continuará con los estudios médicos este viernes. Vamos con Diego Ibey, él tiene los detalles de las Chivas. Saludos, Oscar. Continuamos con información de las Chivas Rayadas del Guadalajara, equipo que ya está en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara rumbo a la Sultana del Norte. Arribará alrededor de las 6 de la tarde en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, lo que planifica Gaby Milito para enfrentar al conjunto felino es repetir el 11 que utilizó ante los Pumas de la UNAM. Y que bueno, hablar del medio campo, un sector donde ha sido cuestionado el estratega argentino del por qué no ha utilizado a Brian Gutiérrez después de ver sus actuaciones en selección nacional. Bueno, él comprende que en cuanto al funcionamiento que él quiere, la dupla Rubén El Oso González y Luis Romo ha funcionado, por lo tanto pintan a ser los titulares ante el conjunto felino. Que cabe señalar, Sergio, amigos, que el Vasco Aguirre, técnico de la selección mexicana, ha estado en contacto con Luis Romo después de su lesión para saber cómo se encuentra, cómo se siente y de esta manera pues aspirar a la Copa del Mundo 2026. Cabe señalar que el futbolista Sergio Aguayo fue contemplado en la convocatoria, este elemento que no debutó en liga y que ha tenido actividad en la Liga de Expansión con la filial de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Omar Gobea baja a causa de molestias musculares, se pronostica que esté de regreso hasta la última fecha, que será ante los Xolos de Tijuana. Es la información que tenemos. Regreso contigo, Sergio. Gracias, caballeros, un abrazo. Las últimas visitas de Chivas al Volcán, a Tigres. Lo más reciente, empate con Gago, derrota con Gago, empate con Paunovic, victoria con Paunovic, victoria de Tigres, victoria de Chivas, otras 3 victorias de Tigres y un empate. Así que recientemente en el Volcán, de esos últimos 10 partidos, solo 2 victorias del Guadalajara. ¿El último fue en el 2024, decía? Exacto, la última vez que lo visitó en el Volcán. Ahora reviso eso, yo también lo tengo aquí, Jared. Fíjate que los números que yo traigo acá son que sí, la última vez que lo visitó fue en el 2024, porque enero de 2025 jugaron en Guadalajara 1-1. Septiembre de 2025 también jugaron en Guadalajara 0-0. Entonces, digamos que el calendario quedó para que en el clausura del 25 y la apertura se jugaran en Guadalajara. Exactamente, se jugaran en Guadalajara. Ok. ¿Tigres ligeramente favorito o no porque Chivas es superlíder? Porque la tabla dice Guadalajara 1, Tigres 8. Yo voy con los Tigres ganando en el Volcán. Los vi muy bien entre semana contra Seattle, que es un equipo de respeto de la MLS. Mario, ¿tú qué piensas? ¿Favorito quién y por qué? Guadalajara. Guadalajara. ¿Por? Porque es el que mejor está jugando. Siempre una intención muy agradable. Va a atacar a los Tigres, los va a atacar bien, llega bien. Y aparte Milito, en verdad que va a jugar así. Sí. Los Tigres, bien, muy agradables, se sienten muy bien. La localía es la ventaja que tienen. Exacto. Pero no es suficiente contra este Guadalajara. Okay. Es decir, sí va a atacar a los Tigres, pero van a ser atacados también. Exactamente, eso pienso yo. Chelis, ¿cómo te imaginas el partido entendiendo que a Milito le encanta atacar como loco y cuidado si dejas atrás espacios contra estos Tigres? Pero yo no lo veo muy como loco, ¿eh? Okay. Sí lo veo en un orden y en un pensamiento del no desboque, tipo Cruz Azul. Y a mí lo que me brinca mucho de Tigres es la entrada de Flores
la duda de Bruneta. O sea, Bruneta ofensivamente es más... Sí. Es el 80% del ataque de Tigres, Bruneta. Sí. Y hoy lo ponen de duda. Y después no lo ponen de duda y lo hacen pareja de Gorriarán por la contención. Ya no lo dejan en tanta libertad como estos 15 o 20 minutos que jugó entre semana por Lainez, tirado por la banda y creando 1000 problemas. Si Bruneta juega por Flores, sí te podría yo ir con Tigres. Claro. Pero en este cuadro que dijo nuestro corresponsal, al mismo que agradezco, sí voy totalmente con Chivas. Okay. Totalmente. Vas con las Chivas. Jared, ¿qué piensas de los espacios que puede dejar el Guadalajara contra Lainez, Ociel, Correa, Gorriarán, Bruneta o Marcelo Flores? Seguramente ¿no? Milito los tiene contemplados y sabe que es el arma que tiene Tigres, bueno, una de las tantas que tiene, que realmente tiene bastante buen nivel y plantel como para jugar de una u otra forma, pero Milito se preocupa más por lo que su equipo pueda hacer, cómo se pueda parar dentro de la cancha, cómo puede seguir sobre esta línea de ser ofensivo, de ser directo, de ser intenso, tanto ofensivamente como defensivamente, y tratar de llevarla y estirarla a los 90 minutos, ¿no? Y de esta forma tener menos problemas a la hora de perder el balón. Hay que tomar en cuenta lo que el rival hace, pero yo me voy por el momento. Chivas. Sí, es cierto, a mitad de semana el Tigres jugó bien, pero no nos olvidamos que el fin de semana fue y perdió. Claro, ¿no? en Tijuana. En Tijuana, así es que la regularidad la ha tenido Chivas y por eso creo que me quedo con Chivas. Sí. Yo veo en los números y en las sensaciones del torneo a Chivas como un mejor equipo que Tigres, claramente. Chivas ha ganado 10 de sus 13 partidos. Este empate contra Pumas del domingo, donde Keylor Navas fue la gran figura, y antes las derrotas contra Toluca y Cruz Azul. Toluca y Cruz Azul que tienen a jugadores adelante que marcan diferencia como los tiene Tigres. Pumas dependió de Keylor, es verdad. Tigres puede depender de Nahuel, es un arquero sumamente confiable. Yo veo el empate con goles, así me lo imagino, de ida y vuelta, de Chivas queriendo tener la pelota porque a eso juega Milito, no va a cambiar. Mario, ¿cómo te imaginas tú a los Tigres? ¿O qué le recomendarías, mejor dicho tú, a los Tigres entendiendo que Milito va a buscar la posesión, Mario, y tratar de llegar y generarle a la hormiga? No, y hay algo importante. Yo siempre veo que los Tigres juegan igual. Es decir, van a atacar por fuera. Exacto. Tiene a Aguirre al centro. El que te puede desequilibrar es Correa, porque él puede desequilibrar a quien sea. Pero me gusta mucho la parte defensiva de Guadalajara. Por ejemplo, cuando juega Aguirre, el chico Aguirre de defensa central. ¿Te gusta? Me gusta. ¿Por qué? Porque marca bien. Y si hay un marcador hábil por ese lado, él se va a encargar. Okay. Y si él se tiene que cerrar, va a caer el lateral, que es Ledesma. Es decir, esa línea de 5 la tiene muy bien conformada. Así como la tiene conformada defensivamente, así desdoblan. Me gusta cómo llega. Lo van a atacar con más claridad, mayor claridad Guadalajara. Ok. Y también Jared, en el papel, Tigres sufrió un rato Chivas contra Pumas, sobre todo en la primera mitad. Y luego, claro, dependieron de Keylor Navas. Pero Tigres tiene también mejores jugadores que Pumas, ¿no, Jared? Sí. Claro. Ahí es donde yo digo, ojo con los Tigres. Pero en otra dinámica. En otra dinámica. Creo que Pumas es más intenso que Tigres y entró en esa parte, ¿no? Con Chivas y terminó sacando ventajas. Al final el partido lo terminó dominando a Chivas. La figura fue Keylor Navas. Entonces te das cuenta que salió bien el equipo de Pumas, consiguió un buen empate de visita, que no es nada malo, pero jugó un buen partido. La diferencia que tienes con Chivas con Tigres es que al frente sí tiene jugadores rápidos, sí tiene jugadores desequilibrantes, pero atrás es donde se le complica más a Tigres, porque para la velocidad que maneja, la intensidad que maneja Chivas al frente, creo que ahí defensivamente Tigres es donde no está muy bien. Puede sufrir. Puede terminar sufriendo y perdiendo, ¿no? Tigres ganó el Clásico Regio con un gol de Gignac ahí de último segundo, espectacular, de película, pero a partir de ahí, empate contra Querétaro. Lamentable resultado, aunque ahora Querétaro sorprendió al Toluca, pero es un mal empate contra Querétaro, una derrota, obviamente muy mala contra Juárez, y perdieron en Tijuana contra Xolos. Yo digo empate. ¿Por?
empate por los jugadores que tiene Tigres, diferenciales. Que aunque Chivas llegue, está Nahuel, como estuvo Keylor, y el Volcán pesa, y adelante principalmente yo diría Correa y Lainez. Me gustan. Ociel nunca sé qué esperar. La buena versión de Ociel Herrera parece de selección mexicana, pero luego la mala versión de Ociel Herrera parece del ascenso MX. ¿Sí o no? Así de contrastante es Ociel Herrera, nunca sé qué esperar. Yo digo empate. Chelis, ¿tú qué dices y por qué? Yo digo que Chivas, dada la velocidad de sus centrales, van a hacer hasta cierto punto chato el ataque de Tigres. Okay. El cómo defienden estos centrales, si siguen defendiendo hacia adelante, si siguen saliendo por la marca, no llegan, ya están, le van a dificultar mucho los avances a Tigres. Okay. Y es ahí donde Guadalajara puede aprovechar y ganar el partido. Ok, Chivas entonces, dice Chelis. ¿Alguien más que dice que gane el Guadalajara? Sí, ¿Jared? Yo. Jared, Mario, los tres. Sí. Los tres dicen Chivas. Perfecto. Perfecto. Ahí está la dinámica del Guadalajara. Tigres, obviamente, no puede dejar ir más puntos. Ahora mismo son octavos de la tabla. Y para este plantel, Jared, es muy malo ser octavo con 17 puntos. Y además, no solo eso. Necaxa, Juárez y León, que son 9, 10 y 11, tienen un punto menos. Un punto menos. Entonces, ¿no? Sería... Sí, no, es importantísimo para Tigres no perder este partido, por lo menos sumar, entendiendo Mínimo que el rival empatar. que tiene enfrente, si bien aunque juegue en casa, es el rival que mejor ha estado jugando y que va en primer lugar. Entonces que no va a ser un partido fácil para Tigres, pero que lo puede ganar, obviamente Claro, puede ganar. Tiene claro. plantel y jugadores para hacerlo. Claro que sí. ¿Gorriarán le dejó un mensajito ahí a las Chivas o no? Los equipos grandes juegan cada 3 días, ¿no, Jared? ¿No? No, para mí creo que no iba tanto por ese lado. Ok. No, Lo declaró. decir que hay que aprender a jugar cada 3 días. Claro, lo declaró después de ganarle a Seattle en CONCACAF. ¿Posibilidad de que Wally termine cerrando en los últimos 3 partidos? Saludos, Johnny. Sí, el panorama para Gabriel Milito es claro y firme. Raúl El Tala Rangel seguirá siendo el portero titular hasta que se vaya a la selección mexicana. Oscar Wally tendrá que esperar hasta que el canterano de las Chivas pues parte a la concentración con el combinado tricolor. Y bueno, abonando esta situación que contra Tigres el día de ayer señalaba Gorriarán que solo los equipos grandes compiten cada 3 días. La afición de Chivas quedó molesta, ¿no? Al escuchar esto el día de ayer y precisamente lo que comentas, Diony, aquí están contentos por saber que el Guadalajara va a aportar alrededor de 5 elementos a la selección mexicana y su rival en turno no lo hará. Bueno, pues veremos, ¿no? Eso de Wally es un tema interesante porque si no, ¿cuándo lo ves? ¿No? ¿Cuándo Claro. le das ritmo de juego? Gracias, Diego, saludos. No ha debutado en Liga Oscar Wally, Mike. No ha debutado en Liga. Y entonces podría presentarse En la liguilla el debut. Y fíjate, La liguilla. y hace una semana decíamos, el rival pudiera ser América si América está en octavo. Ahora el rival puede ser Tigres, ¿no? Que está hoy en octavo. Entonces, si le toca a un rival y debutar contra esa clase de No, ponlo contra rivales, uno de los que tú dices, ponlo cualquiera de uno. los candidatos. Para que por lo De los menos suelte equipos el grandes. Claro. A ver, y mucha Antes gente... Puebla, Necaxa y Xolos, ¿no? Me por eso parece, te digo. sí. Antes del partido, perdón, quiero decir antes de la lesión de Luis Ángel Malagón, muchísima gente cuestionó, criticó la decisión de André Jardine de comenzar a rotar a sus porteros, a Luis Ángel Malagón y a Rodolfo Cota, con todo y la experiencia de un Cota campeón en Chivas, campeón en León y que cumplía 39 años en Era julio. darle ritmo, ¿no? Ahora, yo quiero escucharlos criticando a Gabriel Milito por ni siquiera poner a debutar antes de una liguilla a un portero en la máxima división. Que la crítica hacia Jardine también tenía que ver con que Malagón tal vez estaba viviendo momentos complicados y parecía, ¿no? Como que lo exhibía un poco. O sea, más allá del tema de darle rotación a Cota, también parecía como una especie como de llamada de atención y hasta bien quien decía, mira, no lo estás perjudicando en la carrera por tratar de ganar la titularidad, ¿no? O sea, la crítica hacia Jardine me parece que también iba un poco hacia ahí. Habíamos gente que entendíamos que el América se había decantado, que el torneo principal era con CONCACAF. Claro. Y ahí va a seguir porteriando Malagón. Que ahí es donde se lesionó. Claro, que se termina Contra lesionando. Philadelphia Por eso el pensar que quizás lo estuviera... Si lo castiga, lo castiga en Liga y con CONCACAF. No nada más, ay sí, en este sí y en el otro no. Ahora no tiene ya alternativa. Con la llegada de Tapia. Que Pero lo de Chivas es Pero lo de Puebla, Chivas es Tijuana y Necaxa. Y Necaxa.
da la posibilidad que con por lo menos un par de partidos tendría que ponerlo para que le vaya dando ritmo. Que podrías de pronto esos últimos 2 hasta llegar ya siendo líder del torneo, no solo calificado, líder de la competencia, ya sin perder. A menos que le interese romper el récord de puntos. Que sí pero eso sería anecdótico, 43, ¿no, porque sería muy anecdótico. 4 victorias. Sí, pero si en primera ronda te vas porque el portero se equivoca, ¿sabes de qué van a servir esos récords? Pues esos 44 puntos de nada, ¿no? Yo sí pienso que más allá, quizá asegurar el liderato, pero más que el récord de puntos, darle juego a Wally. Claro. Y decir, a ver, ¿está preparado o no está preparado, no? Porque si no, de repente dices, pues le voy a tener que voltear a ver al tapatío, ¿no? Lo que pasa es que, más que mientras vemos la salida de Chivas, de las instalaciones de Verde Valle, yo siento, no vas a un partido o hasta 2 no te van a decir si tiene nivel o no. Más bien es sacar el nervio, ¿no? O sea, muchas veces, imagínate el nervio, cómo puede subir en una liguilla. Imagínate. O Atlas. O quien sea. O Atlas, siendo Chivas en liguilla, esta temporada en particular, o sea, la presión en esta liguilla me parece que cae directamente sobre Chivas por las expectativas generadas a lo largo de la temporada, ¿no? O sea, independientemente de quién te enfrentes, ¿eh? O sea, pero si te van a quitar 4 o 5, ahí como que esa presión puede ser que disminuya. No lo sé. Yo sí creo que ha generado tal expectativa. Pero no vas a reconocer que al final de cuentas, aunque dicen, no, es que a lo mejor el que entre va a ser lo mismo. Por eso hay titulares y suplentes, dicen los técnicos. Entonces, la gente... Como excusa, más bien, ¿no? Sí, pero la gente va a decir, bueno, la gente que por sentido común, pues sí, no es el mismo Chivas con esos 4 o 5 titulares que siguen esos 4 o 5 titulares. Entonces, ahí la presión... Es que el problema también en Chivas, Johnny, va en un sentido de... No porque pasó esta temporada se va a repetir el buen paso en la que sigue. Cuando además no sabes si va a regresar el Tala, si va a regresar el Hormiga, si va a regresar Brian, si va a regresar... O sea, eso hace justamente que es ahora o nunca. O tal vez no nunca, pero es ahora o tratar de dar ese golpe ahora de o en unos porque años. Nada te garantiza que este buen torneo se repita. Por eso hay mucha afición de Guadalajara que no le agrada la idea que se vayan 4 o 5 jugadores a selección. Ellos dicen, con selección ya sabemos hasta dónde vamos a llegar. Acá es la posibilidad de un título. Pero Javier Aguirre en la última conferencia en el Centro de Alto Rendimiento, justo cuando le cuestionamos sobre el ciclo de 37 días que tendrá con los jugadores de Liga MX antes de la Copa del Mundo, en donde además va a tener que cortar a varios, previo al 28 de mayo, pero bueno, al menos del 7 al 28 de mayo, 3 semanas, va a tener a 20 y tantos jugadores. Y de ahí va a cortar probablemente 8 o 10. A Chivas, a Romo, pero ahí te encargo, Ledesma, pero fíjate, el propio Vasco dijo, y lo nombró, que a Mauri Vergara había sido uno de los dueños que frontalmente le dijeron, Javier, todos los que necesites. Está bien, pero si la gente de Chivas se enoja, que se enojan con el dueño. Está bien, pero ese es a Mauri. A llorar a otra parte. Yo te hablo de un sector de la afición, porque así como hay un sector de la afición y hay fans que dicen, 5 o 6 de Chivas, qué bueno, nos da gusto, también hay un sector que dice, no, yo quisiera que se quede con el equipo para que jueguen la liguilla, porque se sienten cerca de la posibilidad de un torneo. Pensando en lo que dice Toño, que la inercia, bueno, la tuvo el torneo pasado y pero después... Alguien en Verde Valle puede explicarle a Gabriel Milito que tiene a Brian Gutiérrez, uno de los mediocampistas más desequilibrantes del fútbol mexicano en este momento, un jugador que acaba de brillar en la fecha FIFA con la selección mexicana y que toda la afición del Chiverío exige ver desde el primer minuto, y que aún así el técnico argentino lo vuelve a mandar a la banca contra Tigres en el Volcán, como si fuera un jugador de relleno que todavía está tratando de ganarse un lugar en el equipo, porque esa decisión sola ya generó más debate en las redes sociales del Chiverío que cualquier otro tema de la semana. Pero resulta que la cosa no termina ahí, porque además Milito quiere poner a Luis Romo en el medio campo, cuando todos los que vemos fútbol sabemos perfectamente que el capitán rojiblanco es infinitamente más determinante jugando de defensa central, desde donde organiza el juego con una autoridad que en la media cancha simplemente no aparece con la misma naturalidad ni con la misma eficiencia. Y uno se pregunta legítimamente si el técnico argentino está viendo los mismos partidos que estamos viendo el resto de los mortales, o si tiene acceso a alguna información táctica privilegiada que explique decisiones que desde afuera resultan francamente difíciles de justificar contra un Tigres que además llega desgastado, con lesionados y con la cabeza puesta en la vuelta de Conca Champions ante Seattle, que tiene programada para el miércoles siguiente. Es decir, que el Chiverío llega a este partido con todas las condiciones a su favor, excepto aparentemente la alineación que eligió su propio entrenador, y encima de ese debate táctico que por sí solo daría para un programa completo de radio deportiva. Esta semana en Chivas estallaron simultáneamente noticias que van
desde lo épico hasta lo absurdo, pasando por lo preocupante, porque hay un pacto interno del vestuario que habla de una cultura colectiva extraordinaria. Hay una crisis en la portería para la liguilla que la FIFA complicó de manera inesperada, dejando al Guadalajara con un guardameta de 32 años, sin debut oficial como única opción disponible. Hay un Pocho Guzmán que se va libre, confirmando una salida que ya nadie en la directiva quiso manejar, con la transparencia que el jugador merecía. Hay un consejo de Uriel Antuna a la Hormiga González que nadie esperaba, pero que llegó cargado de honestidad real. Y hay un fichaje que toda la afición está pidiendo a gritos, pero que la directiva todavía no ha movido ni un dedo para concretar, mientras el tiempo corre y los rivales están mirando al mismo jugador con los mismos ojos. Dejen su like y su comentario, que hoy el chiverío tiene fuego en todos los frentes y hay mucho que decir. Vamos a comenzar hablando primero sobre el partido ante Tigres y sobre la alineación que Milito tiene prácticamente decidida para este sábado en el Estadio Universitario, porque hay que hablar de las dos decisiones que generaron más polémica antes de que el partido siquiera haya comenzado y que están dividiendo a la afición del chiverío, entre quienes confían ciegamente en el criterio del técnico argentino y quienes, francamente, no encuentran la manera de entender la lógica que hay detrás de estas elecciones cuando el contexto del partido invitaba a ir con todo desde el primer minuto contra un rival que llega en desventaja. Según los reportes del periodista Diego Ibey de ESPN, Milito habría decidido repetir exactamente el mismo 11 que utilizó ante Pumas, una alineación que, recordemos, comenzó perdiendo 2-0 antes de lograr remontar para empatar, y que el técnico considera que dejó sensaciones positivas en el funcionamiento colectivo, argumento que uno puede entender desde la lógica de la confianza en el proceso, pero que genera dudas razonables cuando el resultado de ese 11 fue un empate en casa contra un equipo de media tabla que tampoco es precisamente el Barcelona. El 11 quedaría con Raúl Rangel en el arco, Richard Ledesma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo y Brian González en la línea defensiva de 5, Fernando González y Luis Romo en el medio campo y el tridente ofensivo de Roberto Alvarado, Armando González y Efraín Álvarez arriba con toda la responsabilidad goleadora sobre sus hombros. La primera decisión polémica es mantener a Luis Romo en el medio campo cuando la evidencia acumulada durante todo el torneo indica que el capitán rojiblanco es exponencialmente más determinante jugando de defensa central, una posición desde la cual organiza el juego desde la primera línea con una visión, una autoridad y una capacidad de distribución, que en el medio campo simplemente no aparece con la misma regularidad ni con el mismo impacto en el funcionamiento colectivo del equipo. Y uno tiene que preguntarse si Milito está siendo terco con esta decisión o si realmente tiene información táctica que el resto no tiene sobre por qué Romo funciona mejor en esa posición contra este rival específico en este momento específico del torneo, porque desde afuera la lógica no cierra de ninguna manera que uno pueda defender con argumentos futbolísticos serios. La segunda decisión polémica es dejar a Brian Gutiérrez en la banca, y aquí la indignación es todavía más difícil de procesar porque estamos hablando de un jugador que acaba de llegar de la fecha FIFA con la selección mexicana, donde mostró un nivel que hizo que todo México hablara de él como uno de los mejores mediocampistas del Tri, y que su propio técnico de club lo manda a calentar el banco en el partido más complicado del cierre de la fase regular contra el quinto equipo más caro del fútbol mexicano, una decisión que en cualquier análisis objetivo resulta difícil de justificar sin que uno levante la ceja con escepticismo. Ahora bien, y aquí viene el factor que convierte este partido en una oportunidad que el rebaño tiene la obligación de aprovechar independientemente de las dudas tácticas sobre la alineación. Tigres llega al Volcán en condiciones físicas claramente comprometidas después de haber jugado un partido intenso ante el Seattle Sounders a media semana en la Conca Champions, con las lesiones de Vladimir Loroña y Diego Lainez como las bajas más significativas de ese compromiso, y con la necesidad de administrar la carga física de sus jugadores pensando en la vuelta ante Seattle que tienen programada para el miércoles siguiente, lo que significa que los felinos difícilmente van a poder jugar con la intensidad máxima que el Volcán normalmente exige porque tienen un partido continental crucial esperando 4 días después. Chivas, en contraste, llega prácticamente completo con Omar Gobea como la única baja confirmada, una diferencia de condiciones que sobre el papel es tan favorable para el rebaño que las decisiones polémicas de Milito en la alineación tendrían que salir muy mal para que las Águilas no puedan aprovecharla. Yo descuerdo profundamente con dejar a Brian Gutiérrez en la banca en un partido de esta relevancia porque es exactamente el tipo de jugador que puede desequilibrar a un equipo cansado con su velocidad y su capacidad
de asociación. Y creo que Milito está dejando su mejor carta en el bolsillo en el momento más inoportuno posible, ya que hablamos sobre ese partido ante Tigres y sobre los jugadores que Milito tiene disponibles para enfrentarlo. Ahora vamos a hablar sobre algo que está ocurriendo dentro del vestuario del Chiverío y que el comunicador César Huerta de AsMéxico reveló esta semana con una información que francamente sorprende por la profundidad del compromiso colectivo que describe. Porque según Huerta, el cuerpo técnico y la plantilla completa se han comprometido de manera formal y expresa a cerrar la fase regular de la mejor manera posible para terminar como líderes generales, y lo que hace este pacto verdaderamente extraordinario es que los jugadores que tienen prácticamente garantizado su lugar en el Mundial 2026 son los que más empujaron para establecer este acuerdo, porque quieren irse a la concentración del tricolor con la tranquilidad de saber que dejaron al equipo en las mejores condiciones posibles para afrontar la liguilla sin ellos. Los nombres que apuntan con más fuerza al llamado mundialista son Raúl Rangel y Roberto Alvarado como los prácticamente confirmados, y con posibilidades reales también Luis Romo, Brian Gutiérrez y Armando González, y la idea de que estos jugadores estén pensando colectivamente en sus compañeros que se van a quedar antes de irse a la Copa del Mundo, dice todo sobre la cultura que Milito ha construido en Verde Valle con una paciencia y una consistencia que en el fútbol mexicano no siempre se dan juntas. Los próximos rivales del Guadalajara son Tigres este sábado, Puebla, Necaxa y Xolos de Tijuana para cerrar la fase regular, un calendario que sobre el papel ofrece oportunidades reales de llegar a 43 puntos y romper el récord histórico de Cruz Azul, si el equipo mantiene la concentración necesaria en todos los partidos que restan. Pensando bien, un vestuario donde los seleccionados piensan primero en dejar bien parado al equipo antes de irse al torneo más importante del mundo, es el tipo de mentalidad que los campeones tienen y que los equipos que simplemente clasifican nunca logran replicar por más talento individual que tengan en sus filas. Mudando de asunto, pero con una conexión directa con esos jugadores que van al Mundial y los huecos gigantes que van a dejar en la portería y en el campo para la liguilla, ahora vamos a hablar sobre la crisis que la FIFA le creó al Guadalajara de una manera que nadie en la directiva rojiblanca anticipaba cuando empezó a planear cómo cubrir la ausencia de Raúl Rangel durante los partidos de la Fiesta Grande, porque el comunicador David Medrano de TV Azteca destapó que los altos mandos del Chiverío tenían perfectamente identificados a Carlos Acevedo y a Andrés Sánchez como los refuerzos de emergencia ideales para la portería durante la liguilla, una solución que en el papel tenía toda la lógica del mundo dado el perfil, la experiencia y el nivel competitivo de ambos guardametas, pero que la FIFA bloqueó con una normativa que impide que los clubes que ceden jugadores para la Copa del Mundo se refuercen con elementos de equipos que no clasificaron al torneo, y esa negativa dejó al Guadalajara en una situación que francamente genera más preguntas que respuestas sobre cómo va a manejar la portería en los partidos más importantes de la temporada. La solución que queda disponible se llama Oscar Wally, un portero de 32 años, que a pesar de haber entrenado durante años en el primer equipo, todavía no ha debutado en un partido oficial de primera división, y uno tiene que preguntarse con toda honestidad si pedirle a un guardameta sin minutos competitivos reales que defienda el arco del rebaño en una liguilla donde el nivel de exigencia no da margen para el error es una apuesta responsable o una necesidad disfrazada de decisión táctica porque simplemente no hay otra opción disponible. En cuanto al campo, la situación está mejor resuelta porque Milito ya habló con Santiago Sandoval y le confirmó que será el encargado de reemplazar a Roberto Alvarado cuando el Piojo reporte con la selección, una decisión que tiene sentido considerando que el joven ya demostró durante el torneo pasado que tiene la calidad para responder cuando se le exige en el primer equipo. Yo acho que el problema de la portería para la liguilla es más serio de lo que la directiva del Chiverío está comunicando públicamente y que confiar en Wally en partidos de eliminación directa es una apuesta que puede salir extraordinariamente bien o convertirse en el factor que arruine todo lo que este equipo construyó durante la fase regular sin punto intermedio posible. En ese sentido, ya que hablamos sobre los jugadores que van al Mundial y los que se quedan para la liguilla, ahora vamos a hablar sobre Richard Ledesma y sobre una situación que para el Chiverío tiene esa lectura doble que el fútbol produce cuando los intereses del club y los intereses del jugador apuntan en direcciones opuestas, porque la noticia de que Rodrigo Huescas volvió a entrenar en cancha esta semana después de su recuperación es técnicamente una excelente noticia para la selección mexicana, pero es simultáneamente la mejor noticia posible para el Guadalajara en términos de disponibilidad. Para la liguilla, ya que el regreso de Huescas prácticamente aleja a Ledesma de la lista definitiva mundialista, dado que Javier Aguirre
ha dejado claro en múltiples ocasiones que el lateral del Betis es su primera opción en esa posición y que entre Ledesma y Jorge Sánchez, la balanza se inclina hacia el segundo cuando Huescas está disponible. Lo que esto significa en términos prácticos para el rebaño es que el lateral rojiblanco estaría disponible para toda la liguilla como pieza completa y sin la angustia de perderlo a mitad de una serie eliminatoria, y considerando que Ledesma es en este momento el máximo asistidor del equipo en el Clausura 2026 con 3 pases de gol, empatado con Brian González, y que su aporte ofensivo desde el carril derecho es uno de los factores más determinantes en el funcionamiento del esquema de Milito. Tenerlo disponible para todos los partidos de la fiesta grande es una ventaja táctica que compensa con creces cualquier decepción que pueda generar no verlo en el Mundial desde la perspectiva del chiverío. La pregunta que nadie quiere hacer en voz alta, pero que todos los aficionados del rebaño se están haciendo en privado, es si Ledesma mismo va a procesar bien esta situación emocionalmente y si llegará a la liguilla con la mentalidad correcta o si la decepción del no llamado va a afectar su rendimiento en los partidos más importantes del año, porque esa variable psicológica es tan real y tan determinante como cualquier análisis táctico que uno pueda hacer sobre su posición en el campo. Yo creo que Ledesma tiene el carácter necesario para convertir la decepción en motivación y que la liguilla va a ser el escenario donde demuestre que Aguirre se equivocó al no llevarlo al Mundial, porque los grandes jugadores siempre encuentran la manera de responder cuando el contexto los desafía de esa manera. Cambiando de asunto, porque esta semana también tuvo espacio para una despedida que llega con más ruido del que debería tener si hubiera sido manejada con la transparencia que el jugador y la afición merecían. Ahora vamos a hablar sobre Víctor Pocho Guzmán y su confirmación pública de que no regresará al Guadalajara en el verano, que su contrato expira en julio y que quedará como jugador libre buscando la mejor opción disponible en el mercado con 31 años y en lo que describe como su mejor versión física, después de todo el proceso de trabajo personal que atravesó en Pachuca, cerrando así un capítulo con el chiverío que tuvo más capas de las que cualquier comunicado oficial podría resumir sin distorsionar la realidad de lo que realmente ocurrió. El Pocho llegó al Guadalajara a finales de 2022 como la primera gran contratación de Fernando Hierro. Tuvo un impacto inmediato que llevó al rebaño hasta la final del Clausura 2023, donde fue el máximo goleador rojiblanco del torneo en un momento que la afición recuerda con genuino cariño, pero después de ese pico su rendimiento cayó progresivamente, aparecieron diferencias con Veljko Paunovic, llegó un problema personal del que nunca pudo recuperarse completamente y la directiva decidió enviarlo a préstamo al Pachuca de una manera que el propio Guzmán describió con una honestidad devastadora en una entrevista con Tuzos TV, revelando que la directiva le pidió disculpas porque se enteró de la decisión por otro lado antes de que le avisaran oficialmente, que el DT le dijo que no sabía nada del movimiento y que básicamente al día siguiente sacó sus cosas tempranito y se fue a Pachuca porque le dijeron que era lo mejor, aunque él no terminara de entender completamente por qué. Esa descripción de cómo se manejó su salida levanta preguntas muy incómodas sobre los procesos de comunicación interna en la directiva rojiblanca que van mucho más allá del caso específico del Pocho y que merecen una reflexión seria sobre cómo se tratan a los jugadores cuando el proyecto deportivo decide que ya no los necesita. Pensando bien, Guzmán le dio una final al chiverío que el rebaño necesitaba desesperadamente en ese momento y ese aporte merece toda la gratitud de la afición, pero la manera en que se manejó su salida es el tipo de episodio que mancha una relación que pudo haber terminado de manera mucho más limpia y digna para todas las partes involucradas. Ya que hablamos sobre despedidas y sobre jugadores que están terminando su ciclo en el chiverío, ahora vamos a hablar sobre el consejo que Uriel Antuna le lanzó públicamente a Armando González esta semana, y hay que reconocer que viniendo de alguien cuyo paso por el Guadalajara fue todo menos idílico, el brujo llegó con una madurez y una honestidad que francamente sorprende y que merece reconocimiento independientemente del historial que tenga con la institución, porque en una entrevista con TV Azteca donde se habló de la posibilidad de que la hormiga emigre a Europa en el verano tras el Mundial, Antuna construyó un mensaje sobre fortaleza mental, paciencia y aguante, que usa como referencia la experiencia de Edson Álvarez en Ajax, la suya propia cuando fue a Europa y casi no tuvo minutos, y que básicamente le dice a González, con toda la claridad posible, que el talento es solo la condición de entrada a las ligas top del mundo, pero que la mentalidad para aguantar los meses, donde los minutos no llegan, donde la familia queda lejos y donde la presión mediática puede comerte vivo, si no tienes las bases emocionales correctas, es lo que realmente determina si un mexicano triunfa o fracasa cuando cruza el Atlántico con todas las expectativas encima. Lo que hace especialmente valioso este consejo es precisamente que viene de alguien que conoce los dos lados de esa historia, el que sí funcionó y el que no funcionó,
y que no está vendiendo una narrativa optimista, sino una advertencia honesta basada en experiencia real, que cualquier jugador joven en la situación de González haría muy bien en escuchar con atención genuina antes de tomar una decisión que puede cambiar su carrera para siempre en cualquier dirección posible. Yo creo que la Hormiga tiene el carácter y el talento para triunfar en Europa, pero que el momento y el club correcto son variables tan importantes como el talento mismo, y que apresurarse por una oferta del primer equipo europeo que llegue después del Mundial, sin evaluar correctamente el proyecto deportivo que se está eligiendo, sería exactamente el error que el Consejo de Antuna está tratando de prevenir. Ainda sobre posibles movimientos de mercado que rodean al Chiverío en este momento, donde el torneo todavía no termina, pero el mercado de verano ya está operando en tiempo real. Precisamente necesitamos hablar sobre Denzel García, el mediocampista de 22 años del Juárez, que se ha convertido en el nombre más repetido por la afición del Guadalajara en las redes sociales cuando se habla de refuerzos para el próximo ciclo, y cuya situación es exactamente el tipo de oportunidad de mercado que se cierra sola si la directiva no se mueve con la velocidad que el caso requiere antes de que un rival se adelante con una oferta formal que complique cualquier intento posterior. Según el periodista René Tobar del diario Récord, hasta este momento ningún club ha iniciado negociaciones formales con Juárez por García, lo cual debería ser una invitación directa para que el Guadalajara se mueva con urgencia real si de verdad tiene interés en incorporar al mediocampista, porque la ventana de oportunidad no va a estar abierta indefinidamente en un mercado donde Monterrey y América también han sido vinculados con el jugador en algún momento, y con esas dos instituciones el Chiverío ya compitió en el mercado invernal por Brian Gutiérrez, con el resultado que todos conocemos. El perfil de García como mediocampista de contención encajaría directamente en la posición donde compite Fernando González dentro del esquema de Milito. Y un factor que facilitaría enormemente cualquier negociación es la buena relación que existe entre las directivas de ambos clubes gracias a los constantes préstamos entre las instituciones, siendo Diego Campillo el ejemplo más exitoso y reciente de esa estrategia que le ha funcionado perfectamente al Guadalajara para incorporar talento a precios razonables sin necesidad de inversiones millonarias que comprometan el presupuesto del proyecto a largo plazo. Yo descuerdo con la pasividad que está mostrando la directiva rojiblanca respecto a este caso, porque en el mercado de fichajes, quien espera pierde, y si García termina firmando con el América o con Monterrey, el Chiverío va a tener que explicarle a su propia afición por qué no se movió cuando todavía era posible hacerlo, sin competencia seria de por medio.